Está bien. Entonces ya. Para ver mi sermón que estoy copiado a ese flow. No, mentira. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿ya? Y que hayan tenido una semana buena. Pero para los cristianos decir bueno no significa lo mismo para el mundo. Entonces, para los cristianos decir que algo es bueno es porque algo me ayuda, me enseña o me instruye, ¿okay? En Cristo Jesús. Y que para los mundanos quizás tener una buena semana es, no sé, haber ganado mucho dinero, haber salido con una placa que está bien buena según ellos, o que todo te salga bien, ¿no? Pero para nosotros es vivir confiados en Cristo, ¿ok? Así que el tema que nos reúne en esta noche es acerca de la santidad de Dios. Yo puse ese copy para hacerlos reflexionar un poco. Si Dios es santo y yo no, ¿por qué no muero ante su santidad? Que vamos a entender, Dios es santo. ¿Por qué es importante hablar acerca de la santidad de Dios? Porque es uno de los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios son iguales. No podemos decir que Dios es más amor, que Dios es más santo. No, Dios es igual en todos sus atributos. Él es perfecto. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a hablar acerca de esto, quiero que oremos porque no quiero terminar diciendo el que están grabando encima. Ya, mis detractores pueden tomar. Mentira. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has traído aquí, porque por el puro afecto de tu voluntad hoy somos salvos. Quizás no entendemos acerca de lo que trata la santidad y yo soy el menos indicado para predicar sobre este tema porque tú sabes, Señor, que fallo mucho, pero tú me muestras tu amor, Señor, estudiando estos temas y haciendo que mi vida, Señor, se parezca más a Cristo. Ayúdanos a dejar esta carne, ayúdanos a luchar contra el mundo y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Ok. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién en este lugar es santo? ¿Quién en este lugar ha cumplido la ley? Solamente yes. No, mentira. Nadie, ¿verdad? Todos somos aquí imperfectos y a veces eso nos da risa. Cualquiera dice, oye, somos imperfectos, no sé qué digamos. Ya, pero eso no te da miedo. ¿No te da miedo ser imperfecto? ¿No te da miedo no ser santo? ¿Por qué? Porque como tú no eres santo y no eres perfecto, ¿cómo te puedes presentar delante de Dios? ¿Cómo puedes decirle al Señor, escúchame, si le estás hablando a un Dios santo? ¿Cómo puedes decirle, Señor, te necesito, si estás delante de Él? Santo, santo, santo. Deberías tener miedo, porque si Él decide tocarte con su santidad, y si tú no eres santo, te va a consumir, como lo ha hecho ya con muchos personajes en la Biblia, que vamos a ver el día de en esta noche. ¿Ok? ¿No te ha pasado que cuando hablamos de la santidad de Dios, lo menos que sientes o sentimos es temor? ¿Acaso pensamos que ese atributo de Dios es menor, como le estaba diciendo en la introducción? ¿O simplemente creemos que el amor de Dios lo soporta todo? Y porque lo soporta todo, pasa por alto nuestros pecados, nuestras fallas, nuestro desaire de estudiar este atributo. ¿Okay? Pues déjame decirte que no es así. El Dios de este libro que tengo acá, está en alto, llamado Biblia, es santo y aborrece la maldad, y también lo aborrece quien comete la maldad. Eso de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado es falso. Dios aborrece el pecado y también a quien hace iniquidad, a quien hace el pecado. ¿Okay? Eso no suena muy bonito porque no vende, porque la gente allá afuera quiere escuchar un mensaje que satisfaga sus deseos o que le dé soporte a sus mentiras internas. O bueno, yo robo, yo sé que hago estas cosas malas, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? No es parte de la vida, no es parte del mundo creado, es parte de este mundo, pero no del mundo que ha creado Dios para nosotros. Piensa en cuántos pecados has cometido durante este día, durante esta semana, este mes o este año. Cuando hablamos de pecado, siempre hay un silencio grande, como en estos momentos. Hablamos del pecado y todos nos callamos, ¿no? Como que, oye, ¿qué fue? Qué fuerte, ¿no? Que pase. Y
si nos reímos es porque estamos nerviosos. Si estamos nerviosos es porque nos compromete en algo. ¿Por qué será? Yo creo que es porque todos nos sentimos identificados. O mejor aún, es porque todos cometemos pecado. Pero nosotros como seres humanos tendemos siempre a hacer lo que hizo Adán después de la caída, ¿no? ¿Qué hizo Adán después de la caída? Fue delante del Señor y dijo: Señor, he pecado, ¿no? Fue y se escondió. Y quizás tú hoy estés escondiendo tu pecado. Quizás el domingo o el sábado cuando vienes acá lo escondes, porque es la oportunidad para congraciarte con otros, para poner tu mejor cara, tu mejor sonrisa. Pero al terminar este culto, al terminar el evangelismo en la plaza de armas, puedes ir a tu casa, puedes encender tu computador, ver cosas malas, ¿ok? O peor aún, esconder a Cristo de tu familia, esconder a los demás tu vida. Quizás lo demás te ven a ti como un ejemplo, solamente en tu familia, pero quizás tus vecinos no ven para nada la santidad, la cual sueles hablar, de la cual vienes a escuchar sermones aquí. ¿Ok? En realidad sabemos que el pecado está mal, o que estamos mal, o simplemente decidimos aceptar nuestro pecado y vivimos con él. ¿Qué más da, no? Si al final todos pecamos. No es importante, ¿no? Sí es importante, hermanos. Y para eso voy a darte algunos puntos que en la meditación acerca de este tema me han golpeado bastante. ¿Por qué Dios es santo? Es el primer punto. Quiero decirte lo siguiente: Dios es perfectamente divino, Él es absolutamente completo, Él es completamente libre, no como tú. Eres libre dentro de lo creado por Dios. Dios está fuera de la esfera de lo creado, Él está en la eternidad, pero tú estás en el tiempo creado por Él, y tú eres libre dentro de ese tiempo. Pero Dios es libre sobre todo, Él puede hacer lo que su beneplácito quiera, nosotros no. Esa es verdadera libertad. Su carácter es santo. Dios no es iracundo como nosotros, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su mente es santa, sus pensamientos son de continuos para bien, sus motivos son santos. Él no mandó a plagas a Egipto porque simplemente se le ocurrió de la noche a la mañana, y tampoco mandó a asesinar a los aproximadamente más de 20 millones de personas que estaban en la época de Noé, porque bueno, no le caían. No, sus acciones fueron santas contra esas personas. Sus caminos son santos, sus juicios son santos, de lo alto de su cabeza hasta la planta de sus pies, cada pulgada, hasta la última parte, su totalidad, la suma y la sustancia de Él mismo es santo. La suma y la sustancia de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, es igualmente santa, como de toda la Trinidad. Cuando Dios juzgó al mundo tras la traición de Adán, Él fue santo, su juicio fue santo. El mundo no merecía el pecado. Era justo que Dios nos envíe un condenador, alguien que nos mate, que nos envíe al infierno, pero Él decidió enviar al Salvador para que fuésemos salvos. Y no solamente eso, Dios no nos salvó simplemente para agregarnos a la suma de sus millares de ángeles. Dios nos salvó para sentarnos en lugares celestiales. De hecho, que si nos hubiese salvado y hubiese dicho: ¿sabes qué? Mira, tú vas a ser un árbol en mi nueva creación. Pucha, qué bacán, ¿no? Porque no hubiésemos estado separados de Él en el infierno. Pero no, le hizo su hijo por adopción y sacrificó a lo más preciado que Él tenía, a su Hijo eterno, por nosotros, personas que le habían fallado. Quizás eso sea lo que necesites en este día para pensar que las cosas aquí son superfluas, que aquí que ya no aguantas más, que te quieres matar. Quizás deberías pensar de que Dios ha matado a su Hijo por ti, y lo ha hecho por amor, y no por un amor que está condicionado a tu persona, sino por un amor a Él mismo, por querer demostrar su amor por otros. ¿Ok? Cuando condenó a muerte a la gente que destruía su mundo en la época de Noé, también fue santo y fue justo. Ellos estaban destruyendo la forma, el matrimonio, la estructura que Dios ha tenido para cada familia. ¿Y fue justo o no fue justo? Fue justo. Que ahora que a ti no te guste o que a mí no me guste la forma de actuar de Dios,
Eso es porque nuestros pensamientos no suelen ser de continuo para el bien, sino para mal, porque queremos tapar el pecado, queremos minimizarlo para decir, bueno, Dios le puede dar un castigo menor, ¿no? Porque él ha pecado más. Quizás él es no sé, quizás tengo un amigo que es abiertamente fornicario y quizás yo no, pero yo suelo maquinar en mi mente pensamientos con algunas personas, ¿no? El pecado es igual, es lo mismo. ¿Ok? Cuando Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, según lo que dice Malaquías capítulo 1 versículos del 2 al 3, también fue justo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba condicionado a amar a nadie. Él se puede amar a sí mismo, y no es porque sea arrogante, es porque Él mismo es amor. Si el amor puro tuviese que buscar, Él es amor puro y no puede buscar otra fuente de amor en otro lugar, y mucho menos en su creación, porque estaba perdida, todo estaba contaminado. Pero Él decide amar a alguien, decide amar a Esaú, a Jacob, y fue justo igualmente. Y este patrón se repite de tapa a tapa en toda la Biblia, y es una reacción frente a nuestra injusticia. Entonces, cuando Dios reacciona frente a la injusticia, eso no es deliberado, no es por las puras, es porque es una reacción normal. La luz con las tinieblas no pueden estar juntos. ¿Okay? Dios está simplemente cumpliendo con su esencia, ser santo. Está eliminando y castigando lo que no es santo. Dios es santo. Y todo lo que se presenta delante de Él sin ser santo será consumido. Ahora tengo una pregunta a ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vives tú? Quizás, no sé, estés pensando de que el día del juicio tú le vas a decir, Señor, yo he creído en Jesús, entonces tú me has justificado, me has perdonado, y ya pues no es así. El Señor nos ha predestinado y ha enviado a alguien que pague por nuestros pecados, porque nuestros pecados no fueron eliminados. Dios no hizo así y se borraron nuestros pecados. Dios hizo así y tus pecados los pasó a Cristo. O sea que alguien tuvo que sufrir por ti en la cruz, sufriendo ahí. Tus pecados no se pasaron bajo la alfombra, sino se sumaron a la espalda de Cristo Jesús. De allí fueron. ¿Ok? Así como el sol consume a cualquier elemento que no tenga su fuerza o energía, igualmente es la santidad de Dios. Pero el sol es temporal, pero la santidad de Dios es eterna. Así que acercarte a Dios sin ser santo va a tener consecuencias eternas para ti. ¿Quieres consumirte eternamente frente a su santidad, tú siendo maldad? Pongámonos a pensar en eso. Por eso es que les decía, no tienen miedo de presentarse ante Dios, el sol, sin ser como Él. Si nos fuésemos ahora mismo frente al sol, nos consumiríamos en un par de segundos. Pero si estás delante de Dios eterno, como lo es Jesús, vamos a ser consumidos eternamente. ¿Y por qué? Porque pecar contra un Dios eterno merece un castigo eterno. Eso es santo y justo. Y así es Dios, el santo de Israel. Punto número 2. El peligro de no ser santo delante de Dios. ¿Okay? ¿Y por qué? Quizás te está gustando venir aquí todos los sábados a la iglesia o los domingos y no tiene nada de malo, ¿no? El ambiente es bacán, la gente es bacana, el pastor no te va a recibir con el refolí así, decir, bueno, 30 soles. Entonces va a decir, venga. Bueno, por ahora no. Mentira, Todos te vamos a recibir con los brazos abiertos. Qué chévere que vengas, qué chévere que estés en la iglesia. Mira, nosotros somos una iglesia contemporánea. Nos gustan las luces, las plataformas, la música, todo eso. Pero algo que nunca, jamás va a pasar en Gracia Urbana es que vamos a cambiar el mensaje de Jesucristo. El día que cambiemos el mensaje de Jesucristo, esto va a ser muy feo, porque no va a haber esperanza aquí. Solamente va a haber un cúmulo de personas que les gusta reunirse con un fin en común, divertirse, cantar, hacer un montón de cosas, pero sin esperanza eterna. ¿Okay? Demos gracias a Dios porque eso es Gracia Urbana. Un lugar contemporáneo completamente, pero donde encontramos una verdad eterna. ¿Ok? El ambiente es bueno, la gente también. Hay una gran presencia familiar aquí con todos nosotros. ¿Ok?
con la mayoría de congregantes, que así espero que sea, ¿ok? El peligro está, hermanos, en venir y disfrutar y cantar y bailar y formar parte de ministerios aquí y vivir toda la vida que quieras, toda tu vida en gracia urbana, pero que al final solo seas un congregante de gracia urbana simple y has sido visitante por las plataformas nada más, o por la buena música, o por consejos, o por frases que te suenen feeling, que digas, no, si las necesito porque este fin de semana tengo un examen y yo creo que todo lo puede Cristo que me fortalece, ¿no? Eso, qué chévere nuestra filosofía, ¿ok? Pero qué feo sería que te des cuenta que nunca fuiste un verdadero cristiano. Quizás esa sea tu situación actual. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado si quizás has pensado si amas la santidad de Dios? ¿Has pensado si amas ser santo? ¿O si la santidad de Dios te parece simplemente algo que solamente le recuerdas los sábados o los domingos? A mí me pasa mucho eso y lucho con eso mucho. Porque a veces me doy cuenta que de lunes a viernes hago lo que sea en mi cuarto, con mi familia, y los sábados y domingos me pongo una máscara y me disfrazo de cristiano aquí. Y a veces me choca mucho porque digo, Señor, ¿seré verdaderamente salvo? Pero al final, leyendo la Biblia, me doy cuenta de que necesito más de Cristo. Quizás eso sea lo que te está pasando a ti, y creo que la respuesta también es la misma para ti. Necesitas más de Cristo y necesitas creer en Él y confiar en Él, y lo vamos a ver también más adelante. ¿Okay? Quizás el día de hoy para todos nosotros aquí sea el último día de nuestra vida. No sabemos qué es lo que va a pasar cruzando aquí afuera. Hay una pista, pasan muchos carros, no sé, puede pasar algo. Quizás el día de hoy, al cerrar tus ojos para dormir, despiertes frente a Cristo y contemples la pureza de su esplendor y majestad, pero de pronto veas que estás descendiendo y separándote de Él, y que cada vez estás más lejos y más lejos. Y mientras tú le dices, Señor, Señor, Él responde a ti y te dice, nunca te conocí, aléjate de mí, tú que quiebras la ley de Dios. Esas son las palabras de Jesús en Mateo 7:23. Imagínate que el día de hoy pase eso, que pierdas tu vida, que entres en Él, entres en lo eterno, que veas a Cristo. Sí, tú estás viendo a Cristo, pero que al mismo tiempo que lo ves, veas que tú te vas encogiendo y vas pasando a otro lugar. Y tú dices, no, confiado, Señor, mira, yo fui a la Gracia Urbana, fui a la iglesia que sea, Señor, yo te amaba, yo venía todos los domingos aquí, hacía voluntariado, y el Señor te diga, nunca te conocí. Jesús sabe quiénes son sus hijos y sabe que los que aman a Dios hacen las cosas que Él les ha ordenado. ¿Okay? Pensemos en eso, porque eso a mí me da mucho miedo. Pensar de que yo llegue a estar en esa situación, le digo, no, Señor, sálvame de mí mismo y hazme darme cuenta de las cosas de las que estoy mal. El peligro de no ser santo es estar entre la gran multitud de personas que Jesús nunca conoció como sus hijos. Esas personas no solo están ahora mismo allá afuera, sino aquí adentro en la iglesia. A mí me da mucho miedo vivir engañado, que al final de mi vida, en vez de escuchar siervo fiel, pasa, gozo de tu Señor, sea apártate de mí. Si tú eres rebelde, pecas y abandonas a Dios, Él tiene una promesa para ti. Está en Isaías capítulo 1 versículo 28 y dice, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Okay. Pero ahora sí, vamos al punto 3, porque ya hay mucha carga en la iglesia. Yo necesito ahorita hablar de Cristo, porque si no me voy a lanzar al piso. El punto número 3 es el siguiente: el tipo de santidad que necesito. Quizás estés preguntándote ahora, oye, pero ya me hablaste de que soy lo peor, de que me voy al infierno. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de santidad necesito? Y la respuesta de mí para ti es ninguna que esté a tu propio alcance. No hay ninguna que tú mismo puedas obtener
de ti. No es la meditación, no es el mirar hacia tus adentros, el hacer buenas obras. No. El nivel de santidad que requiere Dios es el suyo mismo. En otras palabras, el nivel de Cristo mismo. Por eso Cristo es lo más importante para nosotros. Él puede evitar que tú seas consumido en el infierno. ¿Y por quién vas a ser consumido? Por Él mismo, porque Él es Dios. Porque Él ha descendido en su primera venida aquí para salvarnos. Ha descendido como nuestro Salvador. Pero en su segunda venida ya no va a descender como nuestro Salvador, sino como un juez. Y va a hacer justicia contigo si tú no vienes a Él y le dices que Él sea tu justicia. ¿Ok? En su segunda venida, Él vendrá a condenar y destruir a sus enemigos y a dar vida eterna a sus siervos. Eso es santo y justo. ¿Por qué? Porque la luz no puede vivir con las tinieblas. Y Jesús ha prometido que un día va a acabar con todas las tinieblas y va a renovar este mundo por completo. Y no vas a vivir en el cielo de Goku con aureolas, con nubes, con arpas. No, esa no va a ser tu chamba. Vivirás en este mundo renovado. Tendrás la mejor versión de ti mismo. Y mejor aún, vas a vivir santificado eternamente en Cristo Jesús. Mira, hay algunos autores puritanos que hablan acerca de lo bello que va a ser este momento cuando nosotros seamos glorificados. Pero ni siquiera, algo de lo que me sorprendió leyendo, por ejemplo, a Thomas Brooks, es que él decía: hermanos, ni siquiera yo puedo explicar con propias palabras, con todos los años que he estudiado las Escrituras y los que he meditado, porque necesito estar glorificado, necesito vivir ese momento para poder concebir en mi mente cómo es que me voy a sentir. Lo único que puedo decir es que será glorioso. Y si nosotros no amamos ese momento, si esa no es nuestra mayor esperanza, entonces, ¿qué es nuestra esperanza? Si no amamos las cosas del cielo, amas las cosas de la tierra. Entonces, si te gusta más la tierra que el cielo nuevo, entonces no amas verdaderamente a Cristo, porque la promesa de Cristo no está aquí en la tierra, está en el cielo. La promesa también es que entregamos el cielo a la tierra. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número 3. Y ahora quiero hablar acerca del punto número 4. Entonces, un segundo. Listo, aquí está bien. Entonces, ¿qué hago ahora para ser santo? ¿Dónde está la fórmula? Como veíamos, no hay ningún aspecto interno en nosotros mismos que pueda otorgarnos la santidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser santos? Alguien tiene que venir y rescatarnos. Alguien tiene que otorgarnos ese privilegio de tener la santidad nuevamente, una santidad perfecta. Y cuando hablamos de ese alguien, exclusivamente estamos hablando de Jesús, porque Jesús tiene la esencia de Dios. Él es Dios, y solamente Él, con esa esencia y con esa santidad, puede salvarnos. Solamente Él. ¿Ok? Estamos hablando de que hemos pecado contra un Dios santo y que ese Dios santo tiene derecho a derramar sobre su creación su ira santa y eterna. Entonces, un ser eterno igualmente tiene que pagar esa deuda eterna, y ese ser es solamente Jesús. Jesús es el único que puede salvarnos, es el único que puede salvar a ti, a mí. Okay, el Evangelio debe ser nuestra meditación diaria, chicos, porque el Evangelio nos santifica. Porque cuando nosotros recordamos quién es el Señor, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, de qué nos ha salvado Dios y qué necesitamos para volver no a ser salvos, porque una vez que Dios nos salva, Él nos guarda. Él ha prometido que nos va a tener por siempre en su mano. ¿Ok? Quizás el día de hoy escuchas en muchas iglesias o afuera que dicen: bueno, mira, la iglesia es un punto bacán, es un club chévere para pasarla bien, escuchar música, y esa puede ser la predicación de muchos.
Pero mira cuál era la predicación de los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer cada día, chicos: arrepentirnos y decirle: Señor, sálvame. ¿De quién? ¿De quién me vas a salvar? ¿Del diablo que está atacándome? ¿Del mundo? Sí, también te puedes salvar de eso, pero principalmente de ti mismo. Hay una lucha interna de nosotros, la carne contra el espíritu, y a veces se vuelve fuerte cuando nosotros dejamos a Dios de lado. ¿Okay? Yo lucho mucho también con orar, porque no es algo que me guste mucho hacer, pero es algo que tengo que hacer. Meditar en las escrituras, sí, lo hago, pero a veces me cuesta mucho orar y digo: Señor, ayúdame, porque debo orar para no caer en tentación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hace unos días vino aquí el pastor a Trujillo, el pastor Nicolás Franchini, y nos habló acerca de la santidad. Y algo que voy a recordar siempre es que él hablaba de la santidad en el sentido en el que es algo en el que nosotros estamos sembrando. Y él hablaba mucho acerca del corazón, de dónde está nuestro corazón. Quizás tú utilices o no, pero yo sí utilizo aplicaciones que sirvan para medir el tiempo, ¿okay? Para dejar de procrastinar un poco. La procrastinación es la pérdida de tiempo en cosas que no son saludables o que no sirven mucho para tu vida. Y en este caso, solamente la última semana, ¿ya? El día jueves, viernes y sábado, activé esa aplicación en mi celular y me di cuenta de que durante todo ese tiempo me pasé más de 10 horas en YouTube. Y de esas 10 horas, yo me acuerdo que haya visto 10 horas, 2 documentales acerca de Lutero y 3 películas más de, no sé, de algún reformador más, o la Biblia 3 veces la he visto. Créeme que no ha sido eso. Lo que menos he visto ha sido eso. Mucho entretenimiento, quizás series, pero me doy cuenta que pierdo mucho tiempo en cosas que a veces no es que sean mundanas, sino que le quitan el lugar a lo que deberíamos estar haciendo como cristianos, que es buscar la santidad. ¿En qué estamos sembrando? ¿A qué le estamos tirando semillas? A la pérdida de tiempo en cosas que no nos llaman a tener intimidad con Dios y a mostrarle nuestro corazón a Dios y a decirle: Señor, necesito que me repares y necesito sentir el gozo de tu salvación nuevamente. O estás cegado en las series de Netflix, estás cegado en ver memes en YouTube, en Facebook, o estás cegado en ver historias en Instagram, y quizás es el momento de decir basta, ¿no? Si el Señor hoy día te está hablando con lo que estamos diciendo aquí, es el momento de decir basta, de empezar a luchar contra eso. El Espíritu Santo está contigo, lo puedes hacer. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer. ¿Amén? Amén. Ok. La palabra de Jesús en Lucas 13:3 dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Y quizás este sermón sea algo duro, no lo estoy en el pecado, pero en verdad es necesario hablar del pecado, es necesario hablar que necesitamos mucho de la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero esta santidad no es algo que se crea en nosotros, es algo que nos es otorgado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, desciende aquí a la tierra a salvarnos y padece en la cruz y nos entrega a nosotros, nos transfiere su santidad solamente por gracia. ¿Cómo nos transfiere esa santidad? Por fe que Él mismo nos da. Y para terminar en toda esta meditación, quiero que leamos Efesios, casi todo el capítulo 1, ¿ya? Para que esto te dé esperanza. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué el Señor ha querido ¿por qué nos ha escogido? ¿Okay? ¿Y por qué quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él? ¿Cuál es el motivo de esto? El apóstol Pablo nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Por amor nos ha salvado, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Por la gloria de su gracia, por creer por medio de Jesucristo, exclusivamente por eso somos aceptos en Él, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escucha, dándonos a conocer a nosotros el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no porque tú lo hubieses causado. Algunos dicen: no, es que Dios te amó tanto, mira, te amó tanto y te decidió salvarte. Eso es mentira. Dios te ha salvado porque Él es amor y porque Él ha visto que nada más te puede salvar. Entonces Él ha decidido salvarte. Por ningún aspecto que tú tengas especial. Tú no eres especial porque Dios no te ha mirado a ti porque eres especial. Es más, Dios te ha mirado a ti porque tú no puedes salvarte, porque tú estás camino al infierno. Esa es la verdad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Escucha lo que dice: en Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No sé si tú has leído en Apocalipsis que habla acerca de un sello, no el 666, que van a tener todas las personas que adoren al anticristo y se sometan a Él, etc. Aquí el apóstol Pablo también está hablando de un sello, y está hablando que nosotros, los que creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Espíritu Santo para nosotros es un sello, y no es solamente un sello, es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Y termino con Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué necesito para ser santo? Pues buscar la santidad. ¿Cómo busco la santidad? A través de la oración, de la confesión de pecados. Y quizás no tienes alguien con quien confesarte, ven a la iglesia, ¿no? Porque aquí hacemos reuniones de patas, macho week que le llamamos, son los viernes en las noches, una vez al mes. Ya no lo hacemos mucho, pero solíamos hacer donde confesamos lo que hacemos. Y no lo confesamos para decir: mire, ese brother se pasa, Michel. No, lo hacemos para darnos cuenta de que fallamos, o sea que aquí todos pecamos, y no hacemos alarde de eso, sino que nos avergüenza. Pero oramos y le decimos al Señor: perdónanos y haznos más como Cristo, porque como nosotros no nos va a ir bien, no vamos a ir al infierno, pero el Señor es bueno. ¿Ok? Quiero darles algunas recomendaciones antes de terminar con esto. ¿Ya? Estos son los recursos prácticos para tu vida. Número 1, si tienes el dinero para comprar un libro y para invertir en tu vida, porque es una inversión para ti mismo, te voy a recomendar mucho el libro del pastor Nicolás Tranchini, que se llama Cambios Profundos. Así búscalo. También lo están vendiendo aquí en Trujillo. ¿Ya? Ahora, si tienes también dinero para invertir en tu vida, busca otro libro que se llama La Santidad de Dios, de R.C. Riley, R.C. Riley. ¿Ya? Ahora, si número 3, si no tienes plata, bueno, pero quieres encontrar recursos por gracia,
Hay un libro muy bueno que se escribió hace como 3, 4 siglos, que se llama, escucha, Remedios caseros contra las artimañas del diablo. El autor, Thomas Watson. Es un pastor que te habla claro, no te dice, mira, es que por tus pensamientos, por la manera en la que tú vives tu vida. No, él te dice, el diablo te va a hacer tentar de esta forma, tal, y va a hablar a tu mente y te va a decir esto y te va a llevar al pecado de la lascivia, al pecado de los deseos codiciosos de tu vida. Te va a hablar claro, es un lenguaje súper fácil. Remedios caseros contra las artimañas del diablo. ¿Ok? Son 3 recursos que te van a ayudar mucho para tu vida. Y al finalizar esta reunión, van a estar disponibles también en Reforma Dios para que tú puedas hacer uso de ellos y puedas crecer espiritualmente. ¿Ok, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y nosotros no. Y necesitamos de Cristo todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser santos y a ver en qué te estamos fallando, Señor. Lo peor que nos puede pasar es tener ceguera, Señor, espiritual, como la tuvo David. Él estaba pecando, mandó matar a un hombre, llevó a la ruina de la nación. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Tuvo que venir un profeta y decirle que estaba mal. Natán tuvo que tragarse sus palabras y el sinsabor que le haya podido salir, Señor, por presentarse al rey, a la máxima autoridad, y decirle que estaba mal. Quizás, Señor, el día de hoy tú quieres hablarles a todos los que estamos aquí, Señor, por medio de tu palabra, incluyendo a mí. Ayúdanos a ver, Señor, en qué estamos mal, si no somos santos, si no hay ningún aspecto de santidad en nosotros. Por favor, danos la fe para creer en ti y para vivir para tu gloria. Sin santidad nadie verá a Dios, pero nuestra santidad es Jesucristo. Ayúdanos a ver más a Jesucristo, Señor. Si nosotros no vemos, si no estamos viendo a Cristo, Señor, ¿en qué más vamos a ver? ¿A nosotros mismos? No sirve de nada vernos a nosotros mismos, Señor, porque estamos plagados de errores. Pero por gracia, Señor, y para la alabanza de la gloria de tu gracia, tú has provisto nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, te pedimos que lo que hemos aprendido el día de hoy no sea otra charla más de sábado, sino que sea una meditación diaria de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos. Amén.